Bienvenidos a un nuevo programa en directo en Instagram del Juan de Mariana de Pop Libertario. Yo soy Ignacio García Medina, quizás me recuerden de programas anteriores o de charlas para esta casa, como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, 4, 5 y tantas otras. Hoy, como siempre, como cada domingo, contamos con un invitado muy especial para hablar, en este caso, de 3 nuevas películas, y tenemos con nosotros hoy a Walter Gómez. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Es un honor para mí formar parte de este ciclo y estar conversando en vivo con vos. Gracias por esas palabras y el placer es mío de tenerte para comentar además 3, creo que por lo menos una es un peliculón absoluto, la otra es una película de referencia y creo que una tercera que será desconocida para la gran audiencia, sobre todo en España, quizás no tanto en Argentina o quizás sí por su antigüedad, pero bueno, que son creo que 3 películas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de Cadena Perpetua, que en diferentes idiomas se ha traducido de diferentes maneras. En Argentina, si no me equivoco, era Sueños de Libertad. Correcto. Y en otros países directamente te hacían spoiler con la traducción del título porque hablaban de La fuga y no sé qué, que es la famosa película de Tim Robbins y Morgan Freeman, este drama carcelario excelente. En segundo lugar hablaremos de Matrix, del año 99, creo que por todos conocido, además creo que hubo un antes y un después en la cuestión, sobre todo en el impacto cultural que tuvo esta película en el año 99. Y por último, como decía, una película quizás más desconocida que se llama Mercado de Abasto, del año 55, una película argentina blanco y negro, con un actor que entiendo que muy querido, viene a ser una especie de Paco Martínez Soria aquí en España o algo así, que es Pepe Arias. Si te parece, pues vamos a empezar por Cadena Perpetua. Y bueno, dime por qué la has elegido, aparte de por ser un peliculón que hay que ver, si no la han visto la tienen que ver sí o sí. ¿Qué destacarías de esta película? Hay muchas cosas interesantes. Bueno, a ver, de esta película en particular yo la vi aproximadamente hace unos 15 años. Me impactaron varias cosas. Primero, este recurso del cine de colocar algo totalmente ajeno al contexto y que de ahí se cree la historia, digamos. En la película, el protagonista, que es Tim Robbins, es llevado a una cárcel de máxima seguridad, digamos, y el tipo no sabía lo que era estacionar mal, o sea, era una persona correctísima, nunca había tenido ningún tipo de problema legal. Lo acusan porque la esposa de él aparece con el amante, muertos en su cama y demás. Bueno, y obviamente quien tenía el motivo y demás era él, con lo cual lo enjuician rápidamente, lo meten preso. Y Morgan Freeman, porque en definitiva la película me parece que es una reflexión respecto a la amistad en contextos bastante adversos, digo. O sea, no es que se hicieron amigos en Universal. Así que, de hecho, Morgan Freeman, en una escena muy importante, cuando lo ve entrar a la penitenciaría, ellos tenían como un sistema de apuestas en el que el dinero eran los cigarrillos. O sea, no, la cárcel tiene esa ventaja, no hay banco central, digamos. Se repartían los cigarrillos. Entonces apuestan, y él apuesta a que Tim Robbins, que el personaje se llama Andy Dufresne, iba a ser el primero en llorar esa noche. Y pierde la apuesta. Entonces, nada, él comienza toda una relación, empiezan a conocerse personas muy distintas, la verdad, de como visiones de vida muy diferentes. Y bueno, a lo largo de la película van desarrollando una amistad muy, muy profunda. Por otro lado, me llamó la atención mucho, cuando la vi no tenía esta idea en la cabeza, pero entendiendo algunas ideas ahora de la escuela austríaca, me llamó mucho la atención el tema de la preferencia temporal de Tim Robbins. O sea, él está pensando a larguísimo plazo. Con una paciencia tremenda. Y todo el tiempo hay distracciones y cuestiones que le ocurren y gente que lo trata de loco y demás. Sin embargo, él se mantiene firme en lo que él quiere y como que todo eso no lo logra abstraer de su objetivo. Eso me llamó mucho la atención también. Después, bueno, el contexto de la relación que tienen con los guardiacárceles, que son personas que yo siempre reflexiono eso. Me pasa mucho, bueno, no sé si en España calculo que también ocurrirá. Acá
no puedo generalizar porque debería conocerlos a todos, pero acá en general el empleado público modelo, digamos, el promedio, te trata muy mal. Tiene una relación como si alguien fuese a pedirle limosna, cuando uno lo que está haciendo es un trámite obligatorio. Entonces, la forma en la que los guardiacárceles tratan a los presos es como un poco de catarsis de estoy haciendo este trabajo que no quiero hacerlo, pero es seguro, y me la desquito con vos, digo, ¿no? Hombre, efectivamente esa cosa que hablas de los funcionarios, ¿no? Que suelen tener fama así de, pues, de tratarte mal, de que el cliente, lo que a un empresario privado sería un cliente al que trataría bien, al funcionario parece que vas a molestarle allí, ¿no? O como estás cautivo, hay que decir que, aunque ya tú lo matizabas, es injusto generalizar. No todos son así, simplemente se trata de que el 90% le da mala fama al resto. Claro, claro, exacto. ¿No? Y yo creo que eso es universal en todos los países porque esta cuestión bueno, sobre todo en países como Argentina o España, en la que tienen la plaza asegurada, cualquier cosa que hagan pues no va a tener ninguna consecuencia para ellos y demás, pues el incentivo lo tienes a esto. Y en la cárcel, pues efectivamente ese poder absoluto que tienen, digamos, ahí de puertas para adentro y como narran en esta película, pues los convierte en seres bastante despiadados, ¿no? No solo en esta película están muy bien representados, no solo por este guardia, el jefe, el capitán de los guardias, que es el altote este de los inmortales, sino también por el propio alcaide, que al final los tiene allí como esclavos, ¿no? Al propio Tim Robbins lo termina ahí esclavizando para sus chanchullos y su lavado de dinero y demás. Y de hecho, cuando tiene opción de salir libre por el testimonio de aquella persona que decía que conocía al verdadero asesino de su mujer y demás, pues lo que hace es quitarlo del medio porque no le interesaba perder esa mano de obra esclava que tenía allí, ¿no? Eso es terrible. Esa escena me impactó mucho, porque digo, una persona que está dispuesta a condenar a otra, sabiendo que es inocente únicamente porque le es útil a sus fines. Y otra cosa que me llamó la atención, que ahora recordé mientras hablabas, es que me parece que es un recurso actoral muy bueno, el director debe haber tenido que ver ahí. El más siniestro de toda la película, obviamente, es el que está a cargo, o sea, el director de la prisión. El alcaide. Sin embargo, el autor material de la violencia es el guardia del que hablabas. Así es. Al director de la prisión nunca se lo escucha levantar la voz, por ejemplo. Sí, sí. Pero el tipo es despiadado, o sea, el tipo levanta un dedo y los presos y los detenidos van, los prisioneros van a, no sé, a la fosa esa que llaman, al buzón y qué sé yo. El agujero o lo que fuera así. Eso, sí que siempre hay uno en las prisiones, pero el tipo es terrible, no le importa nada, o sea, y tiene a este lacayo que es el brazo ejecutor, digamos, ¿no? Así es. Si te parece, Walter, vamos a ver una escena que tenemos recortada de la película en la que se ve a este capitán y pasan una serie de cosas que yo creo que es muy interesante analizarlas, aunque ya comentaste o ya lo dejabas entrever con el tema de los cigarrillos como moneda de cambio, pero creo que es un elemento muy interesante de la película. Vamos a ver la escena. Perfecto. Ellis Redding. ¿Adivináis a quién seleccionaron? Algunos chicos a los que yo conocía y yo fuimos los afortunados. Solo nos costó un paquete de tabaco por cabeza. Naturalmente me llevé mi 20%. Así que un pez gordo abogado me llama desde Texas. Y le digo, ¿sí? Y me dice, siento informarle que su hermano ha muerto. Ah, joder, Byron, lo siento. Yo no, era un capullo. Se largó hace años, yo ya le daba por muerto. En fin, ese abogado me dice, su hermano murió muy rico. Pozos de petróleo y no sé qué más. Casi 1 millón de pavos. ¿1 millón de pavos? Sí. Joder, siempre hay algún capullo con suerte. ¡Cielo santo! ¿Te ha dejado algo? 35.000. Eso me ha dejado. ¿Dólares? Sí. Pero bueno, eso está muy bien. Es una lotería, ¿no? Imbécil. ¿Qué te crees que van a hacer los de Hacienda? Me van a pegar un bocado que se lo van a llevar todo. Pobre Byron. Ha tenido mala suerte. Una pena. Hay gente con mala estrella. Andy, estás loco. No saques los ojos de la fregona. Andy. Tendrás que pagar algunos impuestos, pero te queda un buen pellizco. Ah, sí, lo justo para comprarme un coche nuevo. Y luego, más impuestos por el coche, repararlo, mantenerlo y soportar a los malditos críos pidiéndome que les saque a dar una vuelta. Y al cabo del año, si te equivocas en las cuentas, lo pagas todo de tu propio bolsillo. No se puede, el tío Sam.
Mete mano, te estruja los huevos Oye, hasta que Andy. ya no puedes más. Andy. Conseguirá No os que le paréis. mate. Seguid. Jodido, hermano. ¡Eh! Señor Hadley, ¿se fía de su esposa? Se acabó. Mert, échate a un lado. Este cabrón va a tener un accidente. Va a tirarle del No tejado. hay ninguna razón por la que no pueda quedarse con esos 35.000. ¿Qué has dicho? Los 35.000. ¿Los 35.000? Todos. ¿Todos? Cada centavo. Más vale que empieces a hablar claro. Si quiere conservar ese dinero, déselo a su esposa. En este estado se permite una donación conyugal de hasta $60.000. Ni una mierda. ¿Libres de impuestos? Libre, señor. Hacienda no se queda ni un centavo. Tú eres aquel banquero listillo que mató a su esposa, ¿no? ¿Por qué debo fiarme de un banquero como tú? ¿Para que me encierren contigo? Es legal. Pregunten a Hacienda. Ellos le dirán lo mismo. He sido estúpido al contárselo. Sé que usted lo hubiese averiguado por su cuenta. Sí, no te jode. No necesito que ningún banquero asesino me diga cómo se han de hacer las cosas. Claro que no. Pero le hará falta alguien para arreglar el papeleo. Y eso es caro. Un abogado, por ejemplo. Son unos puñeteros cabrones. Sí. Yo se lo podría arreglar. Le ahorraría un buen dinero. Si quiere, le prepararé los formularios. Sin cobrarle nada. Bueno, es una escena que resume muy bien muchas cosas de la película. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. No sé, Walter, si estarás de acuerdo conmigo. Por un lado, evidentemente, esta parte de los impuestos y demás, ¿no? La queja que hacen estos funcionarios de todos los impuestos, de cómo te comen, en este caso, una herencia, te comen cualquier cosa. Pero creo que hay una segunda lectura más interesante todavía que esa, que es la cuestión de cómo el mercado, igual que en Parque Jurásico decían, la vida se abre paso, ¿no? El mercado se abre paso. Como una cárcel, que es la encarnación del Estado en el sentido más físico de la palabra, ¿no? Es la representación del Estado con muros, funcionarios armados, todo vigilado, todo controlado, y a pesar de ello, el mercado siempre se abre paso, ¿no? A través de la figura, en este caso, de Morgan Freeman, que era el conseguidor, con los cigarrillos, como bien comentabas, ¿no? Cómo el Estado es incapaz por ejemplo, controlar la droga que entra, o en este caso los cigarrillos, pero droga y todo tipo de cosas que entran en las cárceles, ¿cómo pretende luego el Estado pues controlar todo un país o la economía incluso de todo el mundo, ¿no? De esta manera, aquí se ve a las claras cómo eso es imposible y los mecanismos que lo hacen posible, ¿no? Y eso me parece fantástico. No sé si coincides conmigo en esa lectura. Sí, absolutamente. De hecho, vamos, a ver, la cárcel es el paradigma de los medios políticos, o sea, absolutamente todo es coercitivo y para todo tenés que pedir permiso y aún así hay quienes encuentran los incentivos necesarios para ofrecer bienes y servicios en la moneda que elijan. Digo, cuando uno lo ve desde esta mirada, es asombroso lo que ocurre. Sí, todo además basado en la voluntariedad y eso además permite que se pueda sobrevivir o malvivir. En realidad es una metáfora perfecta de lo que podría ser un país si entendemos a todo un país como una cárcel y cómo pues estos funcionarios pues lo intentan controlar todo y aún así pues el mercado se va abriendo paso, los acuerdos voluntarios se van abriendo paso y prima digamos eso, los acuerdos mutuamente beneficiosos antes que la coerción y tal, que es la única herramienta que parece tener el Estado para todo, ¿no? Y lo estamos viendo ahora también en época de pandemia y tal, que las únicas soluciones que parece ocurrírseles es prohibir, confinar, todo hacerlo como mucho más coactivo y demás, mientras que pues el mercado te da soluciones pacíficas, ¿no? Para todo esto en el entorno más hostil posible. Sí, de hecho, bueno, acá está ocurriendo algo parecido. Bueno, sabrán ustedes, tenemos la cuarentena más larga y acá se nos vende como que la cuarentena es una solución. Yo digo, decir que la cuarentena, porque la cuarentena en definitiva es abstraerse de relacionarse con otros. Digo, decir que la cuarentena es una cura es como decir que la abstinencia sexual es una posición sexual. No lo es, o sea. Claramente no lo es, y de hecho está ocurriendo ahora que precisamente emergen personas dispuestas a ofrecer determinado servicio, tomando las precauciones del caso, y obviamente, aparte lo hacen por una cuestión de necesidad extrema, no es que,
acá se plantea una dicotomía falsa que se dice, bueno, es la salud o la economía. Y yo digo, bueno, pero si no hubiese relación entre salud y economía, tendrían la misma salud en Noruega que en África. Y claramente no tienen la misma salud. Entonces, bueno, nada, la película respecto a eso, es cierto, a mí me impresionó. Aparte el lugar que tiene Morgan Freeman. Si uno entra a la penitenciaría, probablemente la persona más pacífica dentro de esa cárcel sea Morgan Freeman. Precisamente porque ofrecía servicios claro. y debía contar con una buena reputación. Así es. Y hasta se van recomendando entre ellos, o sea... El comercio suaviza las relaciones, está claro, ¿no? Es la famosa frase, creo que era de Bastiat, no recuerdo bien, y que luego han utilizado otros, ¿no? Que decía algo así que por las fronteras por las que pasan las mercancías no pasan los tanques, ¿no? Y efectivamente Morgan Freeman allí es el... Bueno, de hecho, no es el único, no está en régimen de monopolio, porque de hecho, cuando le compra la armónica, cuando le consigue la armónica, le dice, perdóname que he ido a tu competencia. Es decir, que hay incluso competencia dentro de estos conseguidores dentro de la cárcel, ¿no? En ese sentido, pues la película deja una serie de pinceladitas muy interesantes. A mí me gustaría saber, porque Frank Darabont, el director de esta película, que por cierto casi nadie se puede imaginar que la película está basada en una novela, en un relato corto de Stephen King. Realmente no tiene pinta de ser una historia de las de Stephen King, porque estamos acostumbrados a esa cuestión sobrenatural y demás. Pero Frank Darabont, que luego ha hecho otra serie de cosas como The Walking Dead, y otras, bueno, La propia Milla Verde y otras películas así, siempre deja como estas sutilezas de entender el mercado, ¿no? Yo creo que él entiende el mercado, o es la sensación que yo tengo, o a mí me gusta creer eso de este director, ¿no? Y en esta película está lleno de estos detalles que se nota que entiende las relaciones de poder y las relaciones voluntarias que el mercado genera, ¿no? Y eso me parece fantástico de esta película. Sí, está... al menos me sorprendería mucho si fuesen fruto de la casualidad todo este tipo de cuestiones que marcamos. Puede ser, aunque mira, el propio Stephen King, que podríamos decir que es un progre, bastante progre, además con sus comentarios en Twitter y tal, él, sin embargo, luego utiliza no solo el mercado para vender sus novelas, sino que también tiene una cosa muy curiosa, y esta película es un ejemplo de ello, y es que él sus relatos cortos los vende por $1 simbólico, a cineastas jóvenes, cineastas primerizos, como fue el caso de Frank Darabont, que era su primera película dirigida, que incluso él ni siquiera se consideraba director hasta entonces, pero bueno, dirigió por primera vez y le costó simplemente $1 o $1,000, creo que fue una cosa simbólica, el comprar los derechos, pues porque Stephen King utiliza estos mecanismos, ¿no? Y luego, sin embargo, pues se comporta de otra manera. Nadie estamos exentos de eso, hay que decir, Walter, pero, sé que ibas a confesarlo tarde o temprano, pero lo saco yo. Tú hasta hace 4 años eras progre, ¿no? Sí. No, y la verdad, lejos de... Por un momento, la verdad es que sentí bastante vergüenza. A ver, la historia breve. Yo tengo un amigo que discutíamos sobre política y él un día me dijo... Yo no puedo creer que una persona a quien yo considero inteligente como vos defienda esas ideas. Y esa frase fue impactante para mí, porque es una especie de elogio que viene con una bofetada, digamos. Y yo empecé a reflexionar mucho respecto a eso, y bueno, ahí apareció el fenómeno Milei y demás, y después fui y le pedí disculpas a mi amigo y le dije, la verdad es que tus argumentos son bastante más sólidos. Y ahora... como que yo ya le estoy pasando bibliografía y películas y cuestiones a él, que no está tan empapado en este tema. El alumno superó al maestro, ¿no? El alumno superó al maestro. Yo sí, vengo de eso, pero a ver, cuando yo veo que personalidades como Thomas Sowell empezaron militando en el marxismo, el mismo Hayek, el profesor Bastos reconoce haber sido marxista, decís, bueno, pero... ¿quién soy yo? O sea, es como que vengas y me digas, qué sé yo, no sé, me hicieron juego de arquero y me hicieron 2 goles tontos. Y después me mostrás un video de Casillas en el que le hicieron 10. Y bueno, entonces, ¿quién soy yo para jactarme
O sea, por el contrario. Te pasó un poco como al personaje de Morgan Freeman cuando le hacen la última entrevista de La Condicional y dice algo así como, si pudiera hablar con ese chico joven que yo era cuando tal, ese chico joven alocado y que no sabía nada de la vida y tal, pues le diría las cosas, ¿no? Y un poco, pues, te puede haber pasado eso, ¿no? Si yo pudiera haber hablado con mi yo del pasado y lo hubiera... Sí, totalmente. Lo hubiera presentado a Javier Milei un poco antes, ¿no? El efecto de conversión que tienen personajes que como has nombrado, como es el caso de Milei o el profesor Bastos, que, vamos, con una mirada te convierten al liberalismo o al anarcocapitalismo directamente, ¿no? Pues un poco le pasó a esto al propio Morgan Freeman. Te habrás sentido identificado con esa escena, ¿no? Sí. Cuando la volví a ver, es impresionante cuando él se sienta en el banquillo y lo único que se propone es ser honesto. Porque hasta en las reuniones anteriores, porque es muy difícil, porque es una reunión cada 5 años con personas que van a juzgar tu evolución. Y él se sentaba y decía lo que él creía que ellos querían escuchar. Y bueno, y sí, me rehabilité, la verdad es que la prisión es un lugar que me enseñó, y aplazaba, no pasaba. Y cuando él dijo, ¿saben qué? Si hay algo de lo que me arrepiento todos los días de mi vida, de lo que hice. Y termina diciéndole, llene el formulario y que me tengo que volver al recreo con mis compañeros. No me haga perder más el tiempo, le dice, de hecho, no me haga perder más el tiempo. Y ahí lo aprueban. Y otra escena genial es cuando él sale de la penitenciaría y le consiguen un trabajo embolsando productos de supermercado. Y le pregunta a la cajera, que la cajera sería una chica de 20 y pico de años. Le dice, disculpa, ¿puedo ir al baño? Y la chica le dice, no tiene que pedirme permiso. Es que hace 40 años que pido permiso para ir al baño. Si no me dejan ir, o sea, si no me aseguran que vaya, no me sale la orina, claro, o sea, está automatizado. Sí, la verdad que el condicionamiento es bastante importante. Yo, de hecho, en una ocasión tuve un alumno en uno de mis cursos, el cual pues estaba en régimen lo dejaban salir para hacer este curso y tenía que ir a dormir ahí en la cárcel y tal. Y es el alumno más, entre comillas, educado en ese sentido. Es decir, siempre eso, pedía permiso para todo, levantaba la mano para el baño, ¿no? Vivía con un temor, un condicionamiento. Hay una película que se llama El Experimento, que es una película alemana, que está basada en un experimento psicológico real, en el cual, pues en una universidad, ponen un anuncio en el periódico para llevar a cabo un experimento psicológico, sociológico, y pues la gente se presentaba voluntaria y a unos les asignaban el rol de carceleros y a otros les asignaban el rol de prisioneros. Y al cabo de las pocas semanas, el rol terminaba comiendo a las personalidades de estas personas y se entregaban de la peor manera, ¿no? Es decir, los presos totalmente dóciles, sin ningún tipo de iniciativa y totalmente, pues eso, dependientes del criterio del carcelero, y los carceleros pues iban desarrollando un despotismo y una violencia cada vez mayor, y en la vida real pasó, en la película luego lo exageran un poco, pero no mucho más de lo que pasó. Entonces, bueno, creo que es en estos entornos así como en esta película donde, digamos, esto se puede llevar al extremo, pero luego uno no ve que haya mucha diferencia con eso, si lo haces a escala de un país, ¿no? Si tomas esta escala de cárcel, la tomas a escala de un país o de cualquier cosa y ves que se dan este tipo de comportamientos, de situaciones y se reproducen siempre, ¿no? A mí ese aspecto de la película también me dio mucho miedo, ¿no? El verte totalmente dominado y verte, pues eso, por gente que cada vez acumula como más poder sobre ti, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora en este contexto de pandemia y demás, en Argentina el gobierno ofrecía, digamos, no ofrecía, el gobierno ponía solicitadas o publicidades para que la gente se exprese frente al que creía que estaba rompiendo la cuarentena. Entonces vos te encontrabas con situaciones tragicómicas, te encontrabas con un señor en calzoncillos, en un balcón con un megáfono, gritándole a alguien que iba por la calle, me estás perjudicando mi salud, estás haciéndome daño, vete a tu casa, sin siquiera conocerlo, digo, no sabe si fue a comprar un remedio para algún familiar, si efectivamente fue a trabajar porque no tiene para comer, pero lo que quedó claro es eso, que cuando a la gente se le da un poquito
de esta idea de poder político, enseguida son todos comisarios, enseguida la denuncia es como bastante corta la mecha de la denuncia, digamos. Todos sacan el Stalin el Stalin que todos llevamos dentro, de alguna manera, pues sale a relucir en estos casos. Sí. La película es excelente, yo creo que tiene muchísimas interpretaciones, pero me gustaría saltar ahora a Matrix, que es la segunda película que has elegido, precisamente porque Matrix va un paso más allá, pero yo le veo un nexo que es el considerar toda la existencia como una cárcel en ese sentido, es decir, y no saber que vivimos en esa cárcel, o si lo sabemos, preferir, como decían en Cadena Perpetua, estar institucionalizados, que era lo que Morgan Freeman o Brooks, el viejito que se termina suicidando porque no sabe vivir en libertad, tenemos, ¿no? Y creo que el nexo, aunque ha sido, no sé si, bueno, probablemente las hayas elegido pues, con esa intención, pero creo que las similitudes entre ambas películas creo que son bastantes en ese sentido, ¿no? Si extrapolamos esos personajes como en Matrix, como es el caso de Cifra, creo que se llamaba, que era el que decía, bueno, yo sé que esto es mentira y tal, pero prefiero delatar a mis amigos y que me garanticen pues, poder tomarme este bistec, ¿no? Y seguir aquí en Matrix metido, aunque sepa que es todo una mentira y todo una ilusión, ¿no? Prefiero las cadenas, unas cadenas doradas a una libertad que me supone un riesgo y me supone tener que tomar responsabilidad, ¿no? Por las cosas que hago. Sí, Matrix tiene bastantes analogías muy particulares. Yo me acuerdo cuando la vi, que obviamente, yo la vi cuando se estrenó en el 99, y hubo varias cosas que me parece que eran muy agudas. Por ejemplo, el personaje del que vos hablas se llama Cypher. Cypher, sí. Cypher, y yo lo encuentro muy parecido a Lucifer, digo, el nombre, que es el que precisamente los traiciona a ellos. Después, Neo, el nombre ficticio dentro de la Matrix, es Anderson. Anderson es el hijo del hombre. ¿Te das cuenta? Sí. Hay algunas cosas así como que son bastante particulares. Y recuerdo que cuando Cypher negocia con los programas del señor Smith, digamos, le dice específicamente, quiero ser alguien famoso. Quiero ser alguien famoso con mujeres y riqueza. O sea, es como que el tipo está comprando algo que sabe que es una ilusión, pero prefiere vivir dentro de esa ilusión y no en el mundo real, ¿no? Que bueno, la analogía más fuerte es esa, digamos, el momento en el que Morfeo le dice, a ver, hasta ahora no perdiste nada, o sea, todo esto que viviste en este rato, desde que estás con nosotros, puede volver a foja cero. Si vos tomas esta pastilla, toda tu vida sigue como estaba. Y utiliza una analogía que se usa, si no me equivoco, en Alicia en el País de las Maravillas, que le dice, vamos a ver hasta cuán profundo llega el agujero del conejo. Y ahí es el mérito de Neo, de Keanu Reeves, digamos, que dice, no, yo quiero ir por la verdad. Yo quiero saber realmente en dónde estoy viviendo. Es curioso porque ambas películas tienen un montón de este tipo de referencias cruzadas y de analogías y simbologías. Por ejemplo, en Cadena Perpetua se da la situación de que el alcaide, el pasaje que tiene bordado en la pared y de la Biblia y tal es algo así como cuando menciona uno de los pasajes, habla de que él es el que trae la luz y en realidad Lucifer es el portador de la luz, es decir, tú antes mencionabas a Cypher como Lucifer y aquí también hacen una especie de analogía con esto. Y bueno, mucha gente pues también plantea la posibilidad de que la figura de Tim Robbins sea pues una figura mesiánica o como un Cristo, ¿no? En el sentido de un mártir y que luego además resucita, ¿no? Al salir de la cárcel es casi como un parto a través de esas tuberías y demás, ¿no? Y en Matrix está también lleno de este tipo de cosas y no creo que sean casual porque al fin y al cabo son pues las preguntas que nos hemos venido haciendo los seres humanos durante toda la vida, pues contadas pues ahora en Matrix con un poquito de efectos especiales y demás y de cosas así tecnológicas, pero al final la cuestión filosófica
que hay detrás es súper profunda, y todas estas referencias a, bueno, Alicia en el País de las Maravillas y demás, pues no hacen más que ahondar también en estas cuestiones de qué es la realidad, qué no es la realidad. Es una película un poco para volverte loco, sobre todo cuando empiezas a ver como al final la verdadera Matrix, ¿no? En este caso, si hacemos la cuestión del Estado, cuando uno empieza a ver como Neo al final cómo funciona el Estado, todo te empieza a encajar perfectamente. Te empieza a encajar todo perfectamente, ¿no? Y lo ves todo ahí cayendo y tú lo interpretas ya, lo ves venir, ¿no? Sí, esta idea de que tantas veces he repetido, a ver, la he repetido porque hasta ese momento era el argumento que más me cerraba. Por ejemplo, calculo que allá también, no sé, en Argentina hay una frase que se enseña muchísimo en las universidades, que es: la política es la mejor herramienta para cambiarle la vida a la gente. No sé si allá la utilizan. No así, pero imagino que es como la única solución que se le ve a los problemas, ¿no? Toda la gente cuando reclama, siempre reclama al político y nunca reclama cambiar uno mismo o cambiar su entorno, sino siempre tiene que ser como un cambio que tiene que imponer a alguien y que tú no eres capaz de llevar a cabo solo, cuando realmente yo creo que la vida funciona mucho más así, ¿no? Cambiando desde abajo uno y desde uno mismo las cosas, ¿no? Siempre recurrir al político para todo, ¿no? Exacto. Entonces, yo digo, la política es la mejor herramienta para cambiarle la vida, para mejorarle la vida a la gente que vive de la política. Que vive de la política, claro. Claro. Y bueno, nada. Hay una clarísima relación cuando, como yo te decía, durante años yo dije, no, el sistema político sirve, o sea, la herramienta del sistema político sirve. El problema es que ahora no está siendo bien implementada. O sea, es una buena idea que está mal llevada a la práctica. Y ahora lo veo... Suena como el comunismo. Claro, y ahora lo veo exactamente al revés. Digo, no, es una pésima idea para el conjunto de la sociedad que está llevada a la práctica quirúrgicamente, digo, o sea, con una perfección, con unos planeamientos que son admirables desde el punto de vista de la, ¿cómo decirlo?, de la estrategia. Gente que nunca queda manchada, gente que... Ahora, por ejemplo, acá en Argentina, obviamente la emisión monetaria está descontrolada, pero el gobierno pega afiches, pero afiches de 6 metros de ancho, que dicen: el gobierno está haciendo un esfuerzo para pagar el 50% de los salarios de las empresas que están cerradas. Y vos decís, no, de hecho no, porque no hay ningún edificio que se haya rematado y con ese dinero, o sea, no ocurre así. Simplemente lo están emitiendo ese dinero y lo vamos a terminar pagando todos, o sea. Bien. Fíjate, aquí tenemos una caída del 20% del PIB y sin embargo y se han dado pues enormes situaciones de desempleo, ERTE, cierres de empresas y demás. Sin embargo, no hay un solo funcionario que haya sido despedido o que haya sido recortado. El Estado no ha vendido un solo edificio, ni ha vendido ni una sola cosa de su patrimonio. Es decir, los recortes siempre los tenemos que pagar el ciudadano de a pie. Ellos nunca pagan el precio por nada. Es decir, ni por sus propios errores, ni por cuestiones como esta, como una pandemia y demás. Es decir, es increíble y que la gente no sea capaz de darse cuenta de eso, ¿no? Y un poco a veces cuando dices, pues mira, vivimos en Matrix y la gente vive pues con esa pastillita azul, ¿no? Sí, permanentemente. Y digamos, estamos convencidos, me incluyo porque digo, es el contexto en el que vivo, las soluciones van a venir precisamente de esas personas que se benefician por el aumento de la pobreza, por el aumento del desempleo, por tener una moneda cada vez más devaluada. Yo tengo un amigo comediante, un grandísimo comediante, que él dice que los nuevos billetes, los nuevos pesos, los están imprimiendo con una leyenda que dice: billete entregado en mano, no arrojar en la vía pública. Porque no tiene ningún tipo de valor ya. La gente lo sabe, el gobierno lo sabe. Por ejemplo, ayer se dio un fenómeno que la
la vicejefa de gabinete dijo que no pueden permitir que la gente compre $200, que es el máximo que nos permiten, por mes, porque ese dinero se va a atesorar a los colchones y no produce nada en la economía. Y dijo también, bueno, a ver, entre comillas, en la declaración jurada de ella, tiene en un plazo fijo de Estados Unidos $7 millones. Bueno, pero no cuenta, para ella no cuenta para los demás, pero... No, claro, lo que pasa es que está combatiendo el sistema desde adentro, ¿viste? Claro, claro. Pero además dijo una cosa que es increíble, porque aparte, por muchos, es como la referencia en materia de políticas económicas, ella. Dijo, el problema de la inflación en Argentina no es la emisión monetaria. El problema de la inflación es que la gente compra dólares para atesorar, y como tenemos pocos dólares, suben los precios. Y yo lo pensaba, yo lo hablaba con mis hijos, yo tengo hijos chicos, yo lo hablaba de la declaración y decía, digo, de alguna manera decir que hay inflación porque la gente compra dólares es como decir que llueve porque la gente salió con paraguas. O sea, es algo increíble que alguien... Darle la vuelta totalmente al argumento, ¿no? Exacto. Antes, y sí, perdón. Perdóname tú. Antes decías que la emisión monetaria en Argentina estaba desbocada. Bueno, esa frase es válida sea cuando se diga. Es decir, en cualquier contexto que hoy, en los últimos años, en cualquier momento que digas eso, es válida esa frase, ¿no? Es una cosa tremenda y siempre se habla, ¿no? Cuando te hablan de que, por ejemplo, a la hora de las exportaciones, eso es muy bueno, el devaluar la moneda y tal. Entonces, bueno, Argentina y Venezuela serían las primeras potencias exportadoras del mundo mundial si eso fuera la solución, ¿no? Es como cuando tú también mencionabas eso, ¿no? Te dicen una cosa y la contraria, o achacan a la solución el problema, y al problema, al que genera el problema, parece que es la única solución, ¿no? Es como cuando dicen que en Cuba, lo mencionábamos la semana pasada a raíz de la película La Red Avispa, que en Cuba el problema de Cuba es el embargo norteamericano, ¿no? Ese es el problema, y no el socialismo ni el comunismo, no, ese no es el problema es el embargo, ¿no? Bueno, pues aquí el problema es la gente que guarda dinero, que ahorra dinero, vaya problemón, ¿no? Hay que ver, esto hay que atajarlo como sea, ¿no? Pero aparte, el argumento, me parece a mí, yo conozco Cuba, fui en el año 2007 de luna de miel, y el argumento de, como no podemos comerciar con otros países, somos pobres, digo, si uno lo ve desde ese punto de vista, decís, bueno, pero entonces vos coincidís conmigo en que hay que abrir la economía. Claro. Pero resulta que no, que hay que cerrar la economía, pero Cuba es pobre por culpa del embargo. Digo, una de las dos está mal. Está mal. Necesariamente, claro. O sea... No puedes decir una cosa y la contraria, es lo mismo, pero es las contradicciones típicas de esta ideología, y bueno, pues no sé, por eso te digo que a veces uno es casi más fácil pensar eso, que vives en una especie de Matrix en la que todo está controlado. Es decir, tiene más sentido esa explicación loca que lo que está sucediendo, ¿no? Porque dices tú, Dios mío, ¿cómo puede ser esto, no? Imagino que también es una cuestión de adoctrinamiento y demás. Desde pequeño creces, la metáfora de Matrix es perfecta en ese sentido, porque creces en la Matrix, te nutre la Matrix, y no puedes pensar fuera de esos términos. Si te parece, vamos a ver la escena icónica de Matrix con Morgan Freeman. Vamos a verla y luego comentamos un poquito. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Bueno, aquí uno sustituye Matrix por Estado y tiene, ¿no? Y fíjate, con Matrix me da mucha lástima porque es una película, yo creo que se podría decir que es una película netamente libertaria o que los libertarios podríamos tener como de cabecera, ¿no? Para explicar muchas de las cosas y sin embargo ahora los que fueron directores de la película, que eran los hermanos Wachowski, que ahora son hermanas Wachowski porque se han hecho el cambio de sexo, nos han quitado eso diciendo que no, que en realidad Matrix siempre la concibieron como una metáfora de la transexualidad. Hasta eso nos han quitado. Esto es como Robin Hood, ¿no? Que Robin Hood robaba a los recaudadores de impuestos para devolverlo a los contribuyentes y la izquierda se lo apropió con la cuestión de que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Bueno, pues también nos han quitado o nos están quitando de la mano Matrix, cuando era una película de culto y de referencia para cualquiera que tengamos estas ideas sobre el Estado y demás, ¿no? Sí. Gloria Álvarez en uno de sus libros tiene varias referencias al respecto. Dice que muchas películas o muchos libros que ella considera de corte libertario, pero clarísimo, la izquierda se las ha apropiado como no, esto forma parte de nuestra lucha por la igualdad y no sé cuánto. Y hay como una capacidad de apropiarse de ideas ajenas asombrosa, la verdad. Y la gente sigue pensando en términos de pastilla azul, como decíamos antes, no de píldora roja. A mí una también que me llama la atención en ese sentido es por ejemplo, el cuento de la criada. Si uno desconoce todo el contexto del cuento de la criada, uno lo ve y es una cosa antiestatista y demás. Sin embargo, es como una bandera de la izquierda, pues a través de esto del feminismo y tal, claro, te desvirtúan completamente el mensaje de esta manera, ¿no? Y entonces, eso, no sé, me da que pensar de la habilidad que tenemos nosotros para defender estas cuestiones culturales, ¿no? A ver, nos dejamos comer el terreno por completo en estas cuestiones, ¿no? Cosas que son claramente de una manera, luego se reinterpretan de otra, ¿no? Uno ve el cuento de la criada y dices tú, bueno, pues está mal todo esto, es decir, pinta mal todo el tema del Estado, de las imposiciones y demás, y sin embargo es como serie de culto para todos ellos y cuando lo que en realidad están pidiendo es más de eso, ¿no? Más de ese Estado opresor. Lo que pasa es que como no es en los términos que ellos consideran, en este caso tienen una imagen de lo que es un Estado, vamos a decirlo así, fascista de derechas y demás, y entonces te lo pintan como si un Estado de izquierdas no fuera a ser así, ¿no? Cuando es realmente eso y peor probablemente. Bueno, yo he asistido a debates acá con profesores universitarios, pero digo, que son referencia, y que uno los escucha hablar, pero te lo juro, Ignacio, uno se escucha hablar y decís, prefiero que mi hijo esté haciendo malabares en los semáforos antes de que lo forme esta persona, te lo juro. Personas que ponían en duda la planificación central y ponían como ejemplo al modelo soviético. Digo, si hay algo que no podés poner como ejemplo, es al modelo soviético. Bueno, podría servir como mal ejemplo, servir de mal ejemplo. Claro, es que ahí es donde a mí me entraba. Yo digo, de alguna manera esta gente, no sé si vos viste el documental sobre Trotsky. La serie, dices tú, la serie que hay en Netflix. No, sí. Todavía no he tenido la ocasión de verla. Bueno, es sangrienta. Y yo digo, si a esta persona le das el poder, y en esa serie te la ponen en el Kids de Netflix, ¿viste? Para que lo vean los niños. O sea, claro, porque ellos de alguna manera asumen que las cosas deberían ser de esa manera. Es increíble y cómo justifican la violencia, pero la violencia, no la violencia de gritarle a alguien, la violencia de masacrar comunidades enteras en pos de un ideal, ¿no? Acá en Argentina hay una frase que para mí hay muchas, pero hay una que hace mucho daño, que la dijo Perón, y lo que él decía era, el militante peronista tiene que entender que primero está la patria, después está el movimiento peronista, y después está el individuo. Desde ese razonamiento, yo puedo pisotear tus derechos individuales porque antes que vos está el movimiento y la patria, digo. Eso es Matrix puro, digo, o sea, es obedecer a algo sin siquiera
replantearte qué sentido tiene hacerlo por el solo hecho de que tu líder marcó ese camino, ¿no? Fíjate que en Matrix a los seres humanos los utilizan de baterías, ¿no? De pilas para las máquinas. Es un poco parecido a lo que hacía el alcaide de Shawshank con sus propios presos. En el caso de Tim Robbins, pues los usaba al fin y al cabo también como esclavos, como trabajo esclavo, como decíamos antes. Y si te parece, vamos a terminar en esta línea que estamos trazando entre las tres películas, con la escena de la última de las películas, que es Mercado de Abasto, una película argentina del año 55, como comentabas, que coincide con el final del peronismo. Bueno, el final del peronismo, ¿no? Es decir, el final del primer peronismo, pero el peronismo ha seguido y sigue, ¿no? Vigente como en Argentina. Vamos a ver la escena y ver cómo ahora vivimos en ese Matrix, es decir, cómo en este sentido también vivimos en ese Matrix o en esa prisión mental que nos hemos creado con respecto a los impuestos y demás. Vamos a verlo. Excelente. ¿En qué puedo servirlo? Hace muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad? Ya perdí la cuenta. ¿Qué comisión cobra? El 10%, como todo el mundo. De modo que si yo le mando 20.000 pesos en mercaderías... Me quedo con 2.000. De estas operaciones hago 40 por semana. Gracias por el dato. ¿El señor es Quintero? No. Inspector de réditos. ¡Ah! ¡Espionaje! Vengo a ver sus libros. No tengo. ¿Y dónde lleva la contabilidad? ¡Aquí! ¿Con qué bancos opera? Con ninguno. Mi plata la guardo ya. Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos. Se equivoca. Es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes. No me diga. ¿Y puedo saber de qué manera? Servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. Gozo de excelente salud. No tengo por qué contribuir a mantenerlo. Construye puentes y caminos por los que circula todo el mundo. Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires. Por lo que veo, usted es un ser antisocial. Como a usted le parezca. De acuerdo a sus declaraciones, este año tendría que pagar alrededor de 20.000 pesos. 20.000 pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es un egoísta que se ríe de todo eso. Ah, ¿usted cree que a mí no me importa nada de los demás? Claro que no. Por eso no paga los impuestos. Venga. Venga conmigo. Dígame, doña Asunción, ¿con qué plata instaló este puesto? Don Lorenzo, delante del señor. Justamente quiero que el señor se entere. ¿Y con un préstamo que usted me hizo? ¿A cuánto asciende el monto de dicho préstamo? A 25.000 pesos. Ni uno más, ni uno menos. A partir de este momento no me debe nada. Ay, no. Bromas no. Usted no puede jugar con mi pobre corazón indefenso y viudo. No estoy jugando, hablo en serio. ¿Cómo me va a regalar tanta plata? Es mi contribución al bienestar social. ¿Cuánto dice que me toca pagar este año? 20.000 pesos. Muy bien, el Estado me queda debiendo 5, pero se los perdono y estamos a mano. Usted no puede manejar los impuestos por su cuenta. Ah, no. ¿Y qué quiere, manejarlos usted? No. Con mi plata hago lo que me da la gana. Usted es un loco. Y usted un avivado. Ya nos volveremos a ver. ¿Cómo no? Cuando guste. Lo que no va a haber nunca es un mango mío. ¿Qué tapa le puse? Don Lorenzo, esto le puede traer un lío. No me importa. Aunque vaya a la cárcel. Si quieren doy sangre, un brazo, un ojo. Pero impuesto no pago. Es más fuerte que yo. Me pone frenético. Bueno, aquí tenemos un personaje fantástico, ¿no? De Pepe Arias con un mensaje demoledor y que estoy seguro que en el año 55, que es de cuando es esta película, este personaje era efectivamente el bueno y el sensato, el mensaje lógico, digamos, heroico con el que podías empatizar y cómo se ha dado la vuelta que probablemente incluso gente que viendo esta película podría... aparentemente estar de acuerdo con él, luego en realidad del lado del que se ponen es del personaje del inspector de Hacienda en este caso, ¿no? Y que es el personaje, digamos, el malo, el que no tiene la razón o el que en aquel momento verías como una amenaza de algo muy loco que iba por venir y se han dado la vuelta y ahora el Pepe Arias es el loco, sería el loco que está gritando
ahí a los cuatro vientos esta verdad y la gente pues se posicionaría del otro lado, ¿no? Es tremendo cómo se le ha dado la vuelta al calcetín en cuestión de pocas décadas. Sí, sí, exacto. Ahora, el personaje de Pepe Arias sería en la actualidad, si bien, a ver, claramente el perfil de él es un comerciante, cuentapropista, trabajador que obtiene una comisión a partir de sus ventas, pero sería acusado ahora de rico, neoliberal, o sea, y de hecho, por eso me parece muy bueno, muy gráfico cuando lo lleva al inspector, porque el inspector lo acusa de que a él no le importa lo necesitado. Y cuando lo lleva y le dice a la chica, por favor, cuéntele cómo fue que abrió este negocio y demás, y termina rematando con un chiste y diciéndole, bueno, usted me decía que yo le debía 20.000 al Estado, yo le acabo de condonar 25.000, el Estado me debe 5.000, es extraordinario. Digo, es un proto Murray Rothbard, digamos, manifiesto libertario, ahí, digamos, in situ. Es increíble, ahí está todo. Cuando el funcionario le dice los servicios que provee el Estado y él le contesta, dice, por ejemplo, cuando le dice hospitales, gozo de perfecta salud, porque en realidad el argumento es el contrario, es, usted me preguntó a mí si yo iba a requerir de esos bienes, o sea, es como me los está imponiendo y, o sea, es increíble, esa escena, acá varios economistas la han hecho circular por las redes, ¿no? Porque, como vos decís, ahora, por ejemplo, no sé si vos ves la serie Billions. Sí, no la sigo, he visto muchos capítulos, no la he terminado, pero sí, hay una escena muy mítica que es cuando están discutiendo el funcionario, el del sector público, que es este tío, Bobby y Chuck. Sí, exacto. Y el otro, y entonces, al final el tipo, el único argumento que tiene es, bueno, lo que sé es que tú vas a ir a la cárcel, ¿no? Es lo que le dice, es solo la amenaza, y le dice, eso sí, serás el presidente del club libertario de la cárcel, eso sí, es decir, vas a ser el presidente del club libertario de literatura. Tal cual, porque se ve, yo tengo un amigo ahora, un amigo de muchos años que es muy, muy progre, y hablábamos la otra vez de eso, y yo dejé de verla la serie porque me pareció que tenía muchos tintes progres, mucho de la figura del señor Burns que incendia países solo para tener un campo de golf más, ese tipo de pavada, ¿no? Y arruina países económicamente. Ahora, mi amigo me decía, bueno, lo que pasa es que vos estás en el equipo de Bobby, que es el emprendedor, el accionista. Y yo y mi amigo está en el team de Chuck, que es el personaje de, no me acuerdo del actor ahora. Sí, Gandolfini no, ese es el de... no, Paul Giamatti. Paul Giamatti, exacto. Me dice, mi amigo me decía que él estaba en el team de Chuck, y yo le decía, ese es el problema, que vos no te das cuenta que estás en el team de Bobby también, porque vos usás Netflix, comprás zapatillas Nike, o sea, cada una de esas cosas existen porque hay un Bobby detrás. Claro. De hecho, el personaje de Pepe Arias, en Shawshank Redemption sería Red, es decir, es el conseguidor de la cárcel, mientras que el funcionario sería pues el capitán malísimo o el alcaide. Y sin embargo, eso cuando lo vemos en la película, ay, qué bien, pero luego en la vida real no eres capaz de hacer el paralelismo y de darte cuenta de a quién estás bancando, como dicen ustedes, ¿no? En Argentina, de a quién estás apoyando verdaderamente. Y la pregunta es, ¿con un personaje como Pepe Arias o con un personaje como Red, en este caso, los presos de la cárcel estaban mejor o estaban peor? Es decir, ¿cómo iría mejor las cosas en esa cárcel? ¿Con más Reds, con competencia como había en esa cárcel dentro de lo que podían conseguir? ¿O con más funcionarios armados y psicópatas, ¿no? Es decir, o con los incentivos para ser un psicópata o con los incentivos para atraer a esas personalidades psicopáticas, ¿no? Entonces, sin embargo, eso cuando lo sacas de la película, en la película lo tienen claro, pero cuando lo extrapolas a la vida real, pues a quien quieren parecerse o a quien en realidad parecen estar apoyando es al alcaide o al funcionario de tal y dejando a los pies de los caballos al personaje de Red o al personaje de Pepe Arias con el que cualquiera
en su sano juicio se identificaría, ¿no? Viendo, no creo que nadie diga, pues mi personaje favorito de Shawshank Redemption en el que me gustaría parecerme es al alcaide de la prisión o al guardia que dispara y los tortura y demás, ¿no? Claro, aparte, Pepe Arias tiene una función social muy, muy, muy particular, digamos. El profesor Bastos lo dice en una de sus conferencias, él dice, para que el Estado te subsidie como pobre, vos lo único que tenés que hacer es demostrar que lo sos. Claro. En cambio, Pepe Arias le da oportunidades en la película a gente que efectivamente él sabe que quieren emprender y que están en una situación en la que requieren de capital para empezar su negocio. Es muy distinto eso, porque la relación es directa. Sin embargo, el señalamiento es, a ver, digo, si uno dijese, bueno, en ese mercado, que efectivamente era un mercado que ahora hay un shopping ahí, en ese mercado, el personaje de Pepe Arias es despreciado por el resto, uno podría decir, bueno, a ver, este tipo es un avaro y que no le importa nada, lo único que quiere es hacer su ganancia e irse. Pero lejos de eso, goza de mucho reconocimiento dentro de su lugar. De hecho, si hay algo que achacarle negativo a esta escena que hemos puesto de Mercado de Abasto, es esa última parte en la que le dice, ¿cuánto, gracias a qué tiene este negocio? O sea, el préstamo que usted me ha dado de 25.000. Dice, bueno, se lo perdono. En realidad, ya sin habérselo perdonado, ya está cumpliendo una función social, que en este caso es permitir progresar. Es decir, no tendría ni por qué perdonarle ese préstamo para estar en tablas o, como él decía, ¿no? Estar a ras con el Estado. Es decir, se arrogan como el monopolio de este tipo de ayuda y de solidaridad y demás, cuando realmente con simplemente su función empresarial ya está generando un valor incalculable para la sociedad, igual que en la cárcel de Shawshank nadie le critica el porcentaje que se lleva a Red, porque es que sin él entonces no tendrían acceso a ninguna de esas cosas, ¿no? Sería todo mucho más terrible de lo que ya de por sí era, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso no sé en España. Acá se ve mucho esta cuestión del empresario culposo, digamos, ¿no? Que obviamente sabemos que hay diferentes tipos de empresarios. Yo personalmente creo que el objetivo de Macri, porque Macri trabajó a muy largo plazo para ser presidente, comenzó siendo presidente del club más popular de Argentina, que es Boca, y le fue muy bien y demás. Pero en algún punto para mí él quiso llegar a ser presidente como para hacer algún tipo de devolución de lo que había obtenido. Que, a ver, lo que había obtenido a nivel familiar es bastante discutible porque el padre de él tenía negocios con el Estado y demás. Y la verdad es que su gobierno estuvo lejos de ser satisfactorio. Fue bastante desastroso. Pero digo, hay esta cosa de culpa. Bill Gates mismo, ¿no? Diciendo, yo quiero devolverle a la sociedad. Sí, pero a ver, vos cambiaste el mundo, digamos, ¿no? Vos hiciste que el mundo sea más productivo. Sin embargo, está muy presente. Es suficiente, no es necesario nada más. Bueno, Walter, por desgracia nos va a cortar Instagram porque dura solo 1 hora los directos y apenas nos quedan 2 minutos pues, para despedirnos. Ha sido un placer tenerte en el programa de hoy y te conmino a que para la segunda temporada de estas sesiones de pop libertario que tenemos los domingos, pues vayas ya pensando en otras 3 películas, canciones, cómics o videojuegos o lo que te apetezca. Mira, sería interesante a lo mejor hacer un programa sobre monologuistas como George Carlin o Doug Stanhope, que tienen este pensamiento más acorde con nuestras ideas y no tanto con el mainstream de izquierda en este mundillo. Así que, vamos, te agradezco tu participación de hoy y te invito a un futuro programa, esperemos que pronto. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias a todo el Juan de Mariana. Yo siento que estoy practicando tiros libres en el Camp Nou, o mejor dicho, si están en el Madrid, en el Bernabéu. Aparte el Camp Nou está devaluado últimamente, pero de verdad para mí fue un honor y me pone muy contento haber participado y obviamente recojo el guante y voy a buscar. No abundan porque sabés que la comedia está bastante plagada de pensamiento progre, pero sí, obviamente que los hay y los voy a encontrar
y haremos otro. Nos cortó Instagram, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, pero para el YouTube esto sí sube, así que bueno, vamos a despedirnos con un viva la libertad, carajo. ¿Cómo no? Vamos a 3. 1, 2, 3. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, buenas tardes. Gracias, Ignacio, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Walter, chao. Chao, chao.